Bienvenidos, ¿cómo están? El día de hoy tenemos una invitada muy especial, la psicóloga Dafne Rosales, egresada de la máxima casa de estudios, la UNAM, de la Facultad de Estudios Superiores, Iztacala. ¿Cómo estás, Dafne? Muy bien, aquí tranquila, esperando tus preguntas. Pues no son Me tienen un preguntas, poco nerviosa, pero no son preguntas, es una plática como los demás capítulos he dicho, entre amigos. Para las personas que no sepan, Dafne es la persona que he mencionado en los otros capítulos que es mi mejor amiga. Llevamos 16 años de conocernos, 16 años de hablar de manera ininterrumpida y es una persona muy especial para mí. El día de hoy la estoy invitando para que nos platique qué es lo que hace en las escuelas, porque ella trabaja en varias escuelas en la zona del Estado de México como psicóloga, pero Dafne, explícanos qué es lo que haces y que la gente se entere de tu labor tan ardua e importante que tienes hacia los niños. pues yo trabajo en una de las unidades de servicio a la educación especial, USAER, en el Estado de México, para ser exactos, en Ecatepec. Trabajo en 5 escuelas. La mayoría de ellas están ubicadas en zonas marginadas de Ecatepec, ubicadas cerca del reclusorio de Chiconautla. Por lo tanto, trabajo con una población vulnerable, niños de escasos recursos, con muchas dificultades económicas, de relaciones sociales, de comunicación familiar. Y entonces, mi labor en las escuelas es identificar a los alumnos que presentan dificultades en el aprendizaje o tienen alguna discapacidad o alguna condición para la vida. Es decir, que pueden tener autismo, déficit de atención por hiperactividad, alguna discapacidad motriz, intelectual, que sean ciegos, que sean sordos, y con la población en general, pues con situaciones que se presentan al día a día, como problemas de conducta, de violencia, pláticas de sexualidad, dependiendo lo que la población tenga o los docentes frente al grupo identifiquen, pues es en lo que mi trabajo impacta, ¿no? Trabajo de manera individualizada o con intervenciones en las aulas con los niños. Es está padre, porque desde la postura de ustedes como psicólogos, creo que es importante más en ese grupo vulnerable el poder identificar desde pequeños que tengan alguna situación vulnerable que para ellos los puede marginar aún más. Creo que hacen una labor pues padre, sobre todo tú que estás ahí cerca de los niños. Y creo que el problema más que a veces de desatención es de los papás, ¿no? Como tú hemos platicado a veces es la desatención de los papás que no ven que sus hijos tienen alguna capacidad que los hace no diferentes, pero sí los merma en cuestiones de tener otra mejor calidad de vida, porque desde niños, si no le prestas atención, creo yo que es el punto más importante para encaminarlos a que sean personas de bien, ¿no crees? Pues sí, en cada una de las actividades que yo realizo, pues esta parte de la relación con el núcleo familiar es uno de los factores que más influyen en el comportamiento de los niños. Tenemos pequeñitos donde necesitamos pues que los papás sean quienes los apoyen, porque son su muro de contención más directo, pero la renuencia de los papás o esta falta de su economía, pues a veces dificulta el trabajo. Pero también reconozco que hay papitos que
son muy comprometidos y que cada una de las sugerencias que tú les das o las vinculaciones que logras hacer con otras instituciones, pues los papás las atienden, llevan a sus hijos, les dan atención médica, algunos requieren de apoyo de, pues no sé, por ejemplo, de aparatos como muletas, sillas de rueda, aparatos optométricos, audiometrías, que sean evaluados constantemente. Y hay papás que sí lo hacen, pero pues hay otros que la disposición es muy poca y entonces es como ir picando piedra, ¿no? Hacerlos conscientes de que sus hijos a su ritmo irán aprendiendo, tal vez no como los niños promedio, porque llamarlos normales, creo que nadie es normal, ¿no? Todos tenemos algo de atípico en nuestra personalidad. Sí, Y a mí me exacto. gusta trabajar con estos pequeñitos porque siempre te das cuenta que tienen una forma diferente de expresarse, de aprender, de manifestarse. Y cada uno a sus posibilidades te dan y te demuestran que es posible aprender, que aun cuando tú creas que tienen demasiadas limitaciones, eh, a veces quien los limita eres tú como adulto, porque siempre estás pensando en los no puedo y dejas de lado los sí puedo. Entonces ellos siempre son esta parte eh, que te demuestra que cuando quieres y te dedicas, pues lo logras. Sí, exacto. Entonces, Igual hay los niños, cuando son pequeños, es cuando absorben todo el conocimiento desde casa y la formación que los va a hacer como adultos. Entonces creo que a veces con papás no nos damos la tarea o no nos fijamos en lo que son buenos y siempre es, ay, ya no lo hagas, te quedó feo. O no los incentivamos de la manera correcta. No, a veces igual el conformismo del mexicano, con ejemplo en las materias de matemáticas e historia, que muchos dicen, ay, ¿para qué te van a servir, para qué te va a servir la historia? Ya, con que saques 6. ¿Para qué? Con que saques 6 en matemáticas es más que suficiente. Todos somos burros. Y eso para mí es un punto muy importante, ejemplo, en la educación de toda mi tribu, que siempre nos enfocamos en que tal vez que todo es fácil para que ellos de esa manera lo puedan realizar mejor, y si se llega a complicar es eso, se complicó para llegar a alguna, ejemplo, ¿no? Una operación. No es difícil, se complicó, pero a veces como padres si somos renuentes o también dejamos de lado su creatividad. ¿Qué pasa también de muchos papás? Va mal en matemáticas, en geografía o la materia que sea, ¿y qué hacen? Ponte a estudiar más de eso. Y también dejan de lado sus virtudes por enfocarse en lo somos pesimistas y nos enfocamos en lo peor, ¿no? A veces los papás, en lugar de, si tu hija o tu hijo colorea muy bien, también hay que motivarlo a que haga las cosas que le gusten. Igual hay personas que no pueden tomar una clase este, extra en casa, pero creo que el motivarlos como papás es una como buena manera de decir que ahí estás, ¿no? Como tú dices, los niños que atiendes, los papás a veces tienen que trabajar, ¿no? Lamentablemente no todos tenemos las mismas oportunidades. Algunos papás tienen que salir los dos padres a trabajar y a veces se quedan solos o con la abuela, que no es la misma atención que les puede brindar uno como padre, ¿no? Igual, yo creo que ahí lo que importa es el tiempo de calidad que uno les brinde a ellos, más que el tiempo como tal, porque muchos papás, ¿qué hacen? ¿O qué hacemos? Ay, deja de molestar y vete con el celular, o vete a ver la tele, vete a ver la tablet. Y
creo que lo que ellos necesitan a veces es ser escuchados también. Creo que te pasa a ti eso, ¿no? Que a veces esos niños solo necesitan ser escuchados y que les pongan un poco de atención. A mí lo que me fascina de estos niños es que siempre tienen una pregunta y es de las preguntas más sencillas, ¿no? Como de, ¿y tienes hijos? ¿Y los amas? Creo que con esas pequeñas preguntas tú te das cuenta de a veces las carencias o de las necesidades que tienen, ¿no? A nivel emocional, que es de las cosas que a mí más me hacen reflexionar que muchos seres humanos no estamos preparados cuando traemos personitas nuevas al mundo, ¿no? ¿Qué es lo que queremos para ellas o qué les vamos a dar? O sea, si solamente es porque tengo que tener hijos, porque es una regla social, o porque en verdad voy a crear un ser humano con valores, con amor, que le voy a ayudar, que le voy a apoyar, que voy a estar para él, ¿no? Entonces estos chiquitos siempre pues marcan una carencia afectiva, de esta parte de necesito que me atiendas, ¿no? Que a lo mejor mi mal comportamiento es porque necesito que alguien vea que existo, no que soy el más peleonero, el más grosero o el más rebelde, sino que necesito que alguien vea que existo, que soy Juanito y que puedo aprender a sumar y que puedo comportarme si tú me tratas bien, ¿no? Entonces, esto es lo que yo aprendo cuando yo trabajo con estos chiquitos, que digo, a mí me encanta trabajar con los niños. Creo que mi mayor motivación es por ellos, de saber que a veces tú puedes ser la única persona que los escucha y los atiende o llega a comprender sus necesidades y que en la medida de lo posible pues haces cosas para darles acompañamiento o simplemente escucharlos o, o recibir sus muestras de afecto, ¿no? Cuando, por ejemplo, en las guardias de la escuela, en los recreos, pues los niños se te acercan y te dan un dulce o te preguntan, maestra, ¿cuándo vas a entrar a mi salón? ¿O cuándo vas a volver a trabajar conmigo? ¿O puedo desayunar contigo? Creo que con esas acciones tú te das cuenta que impactas en el mundo de los niños, ¿no? Donde si todos entendiéramos que un niño feliz será un adulto funcional, creo que todos trataríamos bien A a todos los la niños. infancia, ¿no? Pero pues desafortunadamente no es así y tenemos muchos niños violentados, maltratados, negados de sus derechos básicos, ¿no? Como de acudir a la escuela, de recibir atención médica, de, no sé, de una buena alimentación. Es algo a lo que a mí también me sorprende que existan tantos niños con todas estas situaciones de vida. Sí, eh, ahí es un tema como creo más complicado, ¿no? En cuestión país, en cuestión área geográfica donde naciste. No, antes, yo he estado leyendo muchas cosas acerca de capitalismo, socialismo y todo eso. Y creo que como sociedad sí hacemos mal a veces en discriminar a la parte más vulnerable de nuestros hermanos mexicanos o mundialmente, porque a veces sí lo rezagamos, ¿no? Entonces no somos capaces de entender que a veces el hecho de haber nacido en una área geográfica sí va a afectar tu vida.
sí va a afectar tu vida, sí va... Muchos dicen, pues trabaja duro, ¿no? Y vas a salir adelante. No es que no esté mal, sino está mal estructurado, porque los jornaleros trabajan muy duro y no salen adelante, si lo ves de esa forma. El hecho de poder nosotros haber ido a la universidad, lo imagino como una carrera, un maratón, 42 kilómetros. Ya nos pusieron 10 kilómetros o 20 kilómetros adelante de las personas que tú atiendes, que están hasta el final, que no tienen recursos, que no tienen los privilegios que tenemos nosotros. Entonces es ahí cuando nosotros deberíamos de apoyar como sociedad a ese tipo de personas. Y creo que falta pues un cambio en cuestión de educación, tanto en las escuelas como de la sociedad, en apoyar a las personas en situación vulnerable y sobre todo a los niños, como tú dices. Que desde pequeños los impulsáramos, serían buenas personas a futuro en cuestión de educación, de querer salir adelante, pero también poderles brindar las herramientas necesarias para poder hacerlo, ¿no? Y creo que sí faltarían, o no faltaría, creo que falta que haya más psicólogos, tanto en escuelas públicas como en privadas, porque regularmente en las privadas hay un psicólogo, ¿no? Para todos los compañeros, los alumnos, y en las escuelas públicas, como en tu caso, es una para 5 escuelas. Entonces, no puedes ver a todos los niños, pero creo que sí es importante de poder detectar a los niños con más vulnerabilidad que otros, ¿no? En cuestión de, como dices tú, problemas motrices, autismo, trastornos de déficit de atención, hiperactividad, que son muy importantes poderlos detectar desde pequeños, porque después de adultos te ocasionan problemas. Exacto. De repente nosotros nos creemos que ellos son los diferentes, cuando los diferentes somos nosotros, porque no tenemos la cultura de la inclusión y la equidad. A veces confundimos esta parte de que si en nosotros está una persona que es sorda y por estar con nosotros creemos que lo estamos incluyendo. Pero más bien yo creo que la inclusión sería, si él es sordo, ¿por qué yo no aprendo su lenguaje, ¿no? Que sería la lengua de señas. Uh-huh. Entonces ahí sí yo estaría incluyéndome e incluyéndolo a él. A veces creemos que incluir es agregar. Creo que eso no es lo ideal, ¿no? Y lo mismo sucede con las personas autistas, ¿no? Consideramos que tienen una enfermedad y no es una enfermedad, es una condición que nunca es igual de un niño a otro o de una persona a otra, ¿no? Pero que si nosotros tuviéramos esa apertura a la inclusión, aprenderíamos demasiadas cosas de esas personas. Son tan transparentes, tan metódicas, tan honestas, que creo que ellos tendrían mucho que enseñarnos a nosotros que nos creemos normales, que creo que de normales no tenemos nada, ¿no? Más bien, nosotros somos los atípicos. Pero bueno, como tú lo mencionabas, es falta de cultura y de saber qué es en verdad el término de inclusión, ¿no? Exacto. Lo mismo sucede al interior de las escuelas. Hablamos de término inclusión, pero decimos que están incluidos solo porque están dentro de un salón de clases.
Sí, y pero no no realmente lo es así. dentro de O la sea, sociedad. Sí, y ahorita con el tema de las clases en línea, ¿cómo le haces para poder darle seguimiento a todos esos niños que muchos no tienen internet en su casa, no tienen un teléfono para poder tomar clases? ¿Cómo es el seguimiento que ustedes están dando? Pues mira, es como una actividad sumamente laboriosa, porque primero pues haces este censo de saber qué alumnos de los que tú tienes inscritos en un padrón cuentan con servicio de internet, algún dispositivo móvil o electrónico que le permita tener esta oportunidad de tener clases virtuales, con los que sí, pues obviamente se programan actividades en horarios específicos para trabajar actividades que tienen que ver con procesos cognitivos de memoria, atención, percepción, seguimiento de instrucciones, comprensión verbal, procesamiento de la información, y se diseñan actividades no mayores a 40 minutos, porque pues obviamente los procesos de atención de los chiquitos pues no llegan ni siquiera a los 20 minutos, ¿no? Entonces tienes que redirigir constantemente su atención y muchas estrategias para captar su atención. Eso es con los que sí tienen o cuentan con internet. Con los que no, pues se hace un seguimiento a través de llamadas telefónicas a los celulares de sus papás o con los que cuentan teléfono en casa, ¿no? Con los que no, se hacen visitas domiciliarias a través de un trabajador social que junto con pues la directora del servicio se dirigen a la casa de los chiquitos para saber en qué se les puede apoyar, si cuentan con por lo menos con un teléfono que permita recibir llamadas para nosotros dar seguimiento a actividades que son monitoreadas telefónicamente. Si no es así, pues lo que se arman son compendios de actividades para estimular los procesos cognitivos de los alumnos y se les lleva hasta su casa y se destinan fechas específicas en las que el trabajador social junto con la directora o una maestra de apoyo van al domicilio del alumno y se supervisa pues que se estén realizando las actividades. De repente entre nosotros como compañeros de USAER lo que hacemos es como colectas o donativos personales para comprar materiales lúdicos que serán rompecabezas, fichas, dados, tarjetas, póster. Se compran y se les llevan a los niños para que se pueda trabajar con ellos. Qué padre. Se hace como un tipo de préstamo, se les presta por cierto tiempo y después ya se regresan para que igual si hay otro niño que lo necesite, pues también se le pueda prestar ese material. Y de esa manera pues se le da el seguimiento a estos alumnos que aunque el avance es un poco más costoso porque no los puedes ver o darle seguimiento cada semana como se hace de manera presencial, pues a veces aquí es quincenal o hasta mensual o a ¿No? veces El tiempo cuando, para ellos. sí, también cuando el papá lo solicita, ¿no? Cuando el papá menciona que el Acabó. alumno ya no está tan motivado, también se habla con el alumno, se hacen algunas estrategias para que mantenga su motivación en el aprendizaje. Pero pues eso es lo que se está haciendo, por lo menos en mi servicio, en este periodo de pandemia, que ha sido muy, muy, muy complicado en cuanto a niveles de comunicación, de esta parte de que no todos cuentan con un dispositivo electrónico, donde vemos que sí hay niveles económicos, donde no todos Sí, exacto. estamos a la par, ¿no? Y que ahí esta es una desventaja, no solamente para el alumno, sino también a nosotros como maestros. Sí, porque los va frenando en la labor de docencia y aprendizaje de los niños. Así es. Pero este año ya nos regresamos a presenciales, ¿verdad?
Pues mira, yo trabajo en Ecatepec y Ecatepec El foco rojo. sigue en semáforo rojo y a nivel federal pues es que cuando estemos en semáforo verde. No, ya será hasta el próximo Si ciclo bien escolar. yo creo que sí, esperando con toda la fe que así sea, porque en verdad que yo extraño ir a mis escuelas a trabajar. No me gusta tanto trabajar de manera virtual porque me hace falta esta parte del contacto físico con los alumnos, de poderles saludar, de poder tener contacto visual cercano, de poderles dar una palmada, de, de darles a entender que trabajo para ellos y de manera virtual, aunque ellos me ven a través de una pantalla en su celular o en su laptop o en el dispositivo que tengan, pues no es lo mismo, ¿no? Sí, no, Siempre no es sí lo se mismo. extraña esta parte del contacto físico. Sí, no, y yo lo veo con mi tribu que ya quieren ir a la escuela, ya necesitan. Maestra, ya quiero abrazar la maestra, ya quiero tomar clase. Que sí es pesado, igual entiendo que es muy pesado para todos, tanto niños como papás, y sobre todo más ahorita que mis hijos toman clases de lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 2 de la tarde, y sí es pesado, ¿no? Como dices tú, el hecho de volver a captar la atención, de cada cierto tiempo las maestras tienen que hacer una actividad para bailar, vamos a cantar, para volver sí, a tomar su atención en la pantalla, y sí es muy difícil, ¿no? Y súper admirable el trabajo que todas las maestras están haciendo, ¿no? Incluyéndote a ti, que haces una labor extraordinaria con tus niños, y en general todos los maestros. Y pues más ahorita, con la época, esperemos que ya pase hasta pronto la época de la pandemia, que ya nos vacunen a todos para poder Espero que regresar. así sea, ¿no? Hace unos días escuchaba que eh, López Obrador decía que los docentes íbamos a ser uno de los Primero, grupos en ser vacunados. Espero que así sea, porque el rezago educativo, si ya es mucho, con tiene este tiempo de pandemia, pues ha aumentado mucho más, ¿no? sí, Mm, es yo sé que los impresionante. papás ayudan y dan su mejor colaboración, pero no tienen la metodología que tiene un maestro para impartir o dar conocimientos. Sí, Este, eso es importante. Eh, Me he dado cuenta en estos días que yo digo, afortunadamente, he estado con mis hijos todo este tiempo en clases en línea, pero me he dado cuenta que sí es muy rezagado la educación, sí, comparada la pública con la privada, ¿no? En, como habíamos platicado, en primaria, una de mis hijas va en primer año, y comparamos con otro niño que va en tercer año, en tercero de primaria, cuarto, y le está enseñando el temario de casi de primero. Si es como es posible que un niño de 8 años le enseñe en escuela pública, lo que un niño de 6 años en escuela privada. Y sí depende mucho de los papás, porque yo afortunadamente aquí en casa le enseñamos muchas cosas de ciencia, este, cuestiones gramaticales. Y sí entiendo que muchos papás a veces no tienen el tiempo, y sí es complicado, ¿no? El hecho de que los niños se retrasen por que no haya quien los guíe de manera correcta, ¿no? En este tema de educación virtual, porque no es lo mismo que te resuelvan las dudas en el salón de clases, que estés del otro lado de la pantalla tratándole de picar este, a la pantalla para que la maestra te haga caso, y sí es un poco más complicado. sí,
En efecto, los tiempos que le dedicas ahora al estudio virtual se amplían más, pues porque a veces si al niño de manera presencial se le complica comprender algunos aprendizajes o algunos temas, pues de manera virtual un poco más. Y si en casa papá sabe una forma y la maestra otra forma, a veces estas cosas pues ocasionan confusión, ¿no? Y entonces es cuando hay que investigar. Ahora lo que yo observo con mis sobrinos en casa es que pues ellos se han tenido que convertir en autodidactas porque sus papás se tienen que ir a trabajar y nada más a veces están supervisados cierto tiempo por sus mamás o por sus abuelitos o por sus tíos o cosas de ese tipo. Entonces ellos mismos investigan, ¿no? ¿Qué sucedió en esta fecha? ¿O por qué el agua y el aceite no se mezclan? ¿O cómo hacer una fracción mixta? Y entonces es algo que también me agrada y que yo en algunas clases con algunos alumnos igual me sorprendo de su capacidad para manejar la tecnología, ¿no? De las últimas actividades, hubo un niño que me sorprendió, ¿no? Era una actividad muy sencilla con un barco de papel, donde era la narración de un cuento, con la intención de saber que aunque nos pasen adversidades, siempre podemos salir avantes. Pero mi chiquitín me puso como fondo de pantalla una playa, ¿no? Demostrándome que él también se puede adaptar a una temática, que él también me puede sorprender y que no soy la única que sabe de tecnología, sino que él también lo sabe hacer. Sí. Entonces, lejos de ser pesimista en este momento de pandemia, también me motiva a saber que tengo alumnos que hacen lo propio en su proceso de aprendizaje y que son autodidactas, que innovan y que sorprenden. Sí, como ustedes, es importante para ellos el hacérselo saber, que eso es bueno, y felicitarlos de el esfuerzo que hacen también los pequeñitos para seguir a flote con las clases. Y sí, muchos niños ya solitos agarran el teléfono o la computadora, empiezan a buscar ya sin necesidad de un adulto, ¿no? Como antes nosotros íbamos a las bibliotecas o la enciclopedia en casa o la encarta en la computadora. Ahora ellos son más abusados. Ahorita que mencionas eso, nuestra etapa CCHera, donde el Solomon, nuestra Biblia de biología, un librito súper grande y súper pesado, que era como el más atesorado por los semestres donde llevábamos biología, y qué esperanzas de poderlo indagar en internet, ¿no? Sí, era no. de ir por tu libro a la biblioteca y apartarlo y saber Esconderlo. que si tu amigo lo tenía, no lo regresara o que te avisara qué día para que tú lo pudieras sacar, ¿no? Para que íbamos juntos, lo entregabas, lo agarrabas, lo sacabas y ya lo volvíamos a prestar. Sí, está. Exacto. Sí, está padre. Daf, ya para ir finalizando, ¿qué libro nos puedes recomendar para que la gente lea? Pues mira, yo soy muy fan de Cortázar y a mí me gusta mucho el libro que se llama Al final del juego, que es este que está aquí. Ok. Es un compilado de sus escritos. Me agrada mucho porque con algunos de ellos me logro identificar, ¿no? En uno de sus capítulos habla sobre Lucas, donde dice que Lucas es distraído, pero sin embargo es metódico. Y creo que yo me identifico con Lucas. A veces soy distraída, pero en mi distracción sé lo que tengo que hacer a mi modo y a mi manera. Y aparte, Julio es muy metafórico,
muy poético, muy enamoradizo, y a mí me encanta. Entonces, yo se los recomiendo como una lectura noble y agradable. Ese es bueno. Bueno, aquí dices compendios, yo también quiero recomendar. Es un poco, son varios cuentos, Pesadillas y alucinaciones de Stephen King. Creo que ya con el pronombre saben de qué, ¿no? De terror. Son cuentos donde te deja intrigado todo el tiempo. Hay dos libros. Yo tengo tengo los dos, pero empiecen con el uno, con el dos. No hay, como son cuentos, no hay ninguna relación entre ellos. Pero sí, mucho suspenso, como ya saben, del señor Stephen King. Y eso es lo que yo recomiendo, que lean, siempre lean. Es algo importante. Si no tienen libros físicos, ya en los teléfonos puedes buscar libros en PDF, los descargas y ya no hay excusa de no leer. Creo que es importante que sigamos fomentando la lectura en los niños, nosotros como adultos, para poder seguir aprendiendo. Creo que aprender cosas nuevas siempre trae cosas buenas a la vida. Y ahora quiero que nos digas, que nos recomiendes una canción para que escuchemos. Pues mira, de mis bandas favoritas de rock mexicano, y que es una como combinación de muchos ritmos o muchos estilos musicales, es San Pascualito Rey. Un gusto que también comparto contigo, pero de mis canciones favoritas de él es Sin Precaución. Para mí es una canción que describe cuando estás total y plenamente enamorado, que aunque sepas que igual y te van a lastimar, te lanzas al vacío sin precaución. Sin precaución. Y es de lo que habla la canción, ¿no? Entonces, a mí esa canción en lo personal me gusta en demasía. De las veces en las que suelo estar como triste o deprimida, es como la que me levanta el ánimo y hasta gozo escuchar el dolor de la canción. Entonces, bueno, es algo que yo les recomiendo. Compartimos. Yo les recomiendo mucho a San Pascualito Rey. No solo esa canción, sino que tiene muchas que letras. Me agradan. Tiene muchas canciones y las letras de sus canciones son muy desgarradoras. Digo, en lo personal, a mí me gusta mucho desde siempre San Pascualito Rey por las letras. Y cuando estaba triste las ponía y me hacían sentir mejor. No entiendo el por qué, pero creo que muchas personas se pondrían más, se deprimirían más si escucharan las canciones. Pero tiene una forma peculiar de escribir Pascual Reyes, que es como el líder de la banda, que Pascual Reyes de hecho escribió un libro que se llama Corazón Minado. Exacto. Que aparte estudió filosofía y letras en la UNAM. Sí. Vive por aquí, cerca de la casa en Satélite. Bueno, Dafne. Me late la idea. Muchas gracias por estar en Nada Específico. Esperemos que a las personas que estén viendo o escuchando les haya agradado y que dejen algún comentario o algo que quieran saber. O igual si quieren alguna consulta contigo, que lo hagan. ¿No? Gracias. Esperemos que esto de Nada Específico tenga algo de específico con alguien, ¿no? Y se genere ese clic en el mundo de las identificaciones y las transferencias, como los psicólogos lo sabemos y lo hablamos, ¿no? Donde las coincidencias se unen para formar causalidades. Entonces, me dio mucho gusto poder platicar contigo de Nada en Específico.
y saludarte y hacerte saber que esos 16 años de amistad han valido la pena. Sí, igual, digo, Daphne y yo somos como, ella es mi persona, yo soy su persona. Y las personas que ven Grey's Anatomy van a entender lo que significa ser la persona del otro. Entonces, igual recomiendo que vean la serie. Digo, es muy larga, pero al principio no me gustaba. Era como muy melodramática, pero después empiezas a encontrar un gusto padre a la serie. Y ahí hablan de lo que es la persona. Que no forzosamente tiene que ser una persona, tu persona de y tu amor, que no es la persona que siempre está contigo por toda la vida, aunque no esté cerca de ti, así como tú conmigo, tú eres mi persona de vida y yo soy tu persona de vida. Exacto. Bueno, esto fue algo nada así específico. Como las almas gemelas en nada en específico. Exacto. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en el próximo capítulo.